Colectivo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. ¿Y qué despierta la cafeína? Pues nuestros sentidos. Estamos muy contentos de una vez más sumarnos a esta posibilidad de llegar a ustedes. En todo el mundo tenemos una gran audiencia, tanto en América como en Europa. Les agradecemos muchísimo. Además, que visiten nuestra página web del colectivo Cafeína, cafeína.tv, y allí encuentre los artículos, los videos, todo lo relacionado con esta esfera pública de pensamiento, de esta disputa, incluso de estos contenidos que muchas veces son colonizados por algunos otros intereses. Sin duda, es poder despertar la reflexión, matizar con distintos puntos de vista, y en el momento en que lo requiere ahora mismo el país, justamente dar argumentos, restar un poco los calificativos e ir a la profundidad de los temas que nos interesan. Enseguida, entonces, iniciamos aquí con Efecto Cafeína. Está cortadísima. Me puso nerviosa. No me miran. ¡Qué susto! Yo me confundí. Yo también quería asustar. Yo así. No, sí que estás así. Los dos así. Sí, sí, que yo les tenía llamando. Facebook luego. No funciona muy bien el audio. Ok, estamos ya con ustedes y tenemos el gusto de acompañarles Javier Flores, Víctor Hugo Villacrés, María Isabel Ceballos. Pronto se sumará a Dalil Contreras, y hoy estaremos conversando sobre coyuntura en este primer bloque. Más adelante, en Café Polémico, algunos otros elementos que tienen que ver con los desafíos para este gobierno que inicia, y el tercer bloque con las conclusiones. Comencemos entonces saludando a Javier Flores y que nos dé una mirada de lo que ha sido esta semana. Particularmente ha llamado la atención proceso vivido alrededor de la autodenominada llamada Comisión Anticorrupción. Y claro, ciudadanos respetables, sin duda con un nombre importante, pero que ha generado muchísimos criterios a favor y en contra, justamente del Contralor, una vez más nombrado, Carlos Pollitt. Javier, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, María Isabel. Yo te diría que por principio estoy en desacuerdo con presentar acciones penales de injurias. Creo que ese es un tipo penal que debería estar ya erradicado, así como el de desacato. Creo que las injurias deberían sancionarse porque caben sanciones para ciertos casos de injuria, únicamente a través de sanciones administrativas, esto es pecuniarias, por así decirlo. Y en ese sentido creo que lo que se ha hecho por parte además de una autoridad pública, que es particularmente grave porque la jurisprudencia y la doctrina en materia de libertad de expresión es bastante concluyente en señalar que los funcionarios públicos deben estar mucho más abiertos al debate y a la discusión de ideas, incluso en torno a hechos que pueden significar sospechas de corrupción. E insisto, hay límites a la libertad de expresión, eso también es consistente con la doctrina y la jurisprudencia, particularmente interamericana, también europea y africana en esta materia, pero claramente me parece que lo actuado es planteado así en sus términos jurídicos, es un abuso del derecho. Desde mi punto de vista, una autoridad pública no debería recurrir a esas herramientas, y es más, esa herramienta en general no debería estar disponible no solo ni para personas públicas, sino también para personas privadas. Creo que deberíamos caminar hacia una legislación en la cual se respete la libertad de expresión al punto tal que las únicas sanciones que se puedan plantear por su violación sean las sanciones de carácter civil, esto es pecuniarias, no penales. Pero ¿de qué manera, y saludamos a Víctor Hugo Villacrés, podemos también frenar lo que implica una acusación sin poder llegar a la comprobación de esa acusación? ¿Qué caminos podemos tener también para no plagar al país de una cortina permanente de desconfianza? ¿Qué tal, María Isabel, Javier? Un saludo a la gente que nos ve, que nos escucha. Bueno, yo creo que el tema del funcionario público es complicado, porque como funcionario público queda expuesto en muchos casos ante la opinión ciudadana.
Opinión ciudadana que muchas veces puede ser una opinión basada en hechos, basada en argumentos, y otras veces es simplemente una opinión producto del deseo de lucubrar con respecto a determinada acción. En ese contexto, pues a mí me parece que las herramientas con las que cuenta el funcionario público son las que la ley le permite. Ahora, voy a coincidir con Javier en el tema. Creo que no debería la ley permitir sanciones de carácter penal, sino más bien carácter pecuniario, es decir, o otro tipo de sanciones. Porque caso contrario, del papel de victimizantes pasan al papel de víctimas. Porque es muy fácil ahora en lo que ha ocurrido en los últimos días, escuchar en la ciudadanía que dice, mira, es gente con un nombre, con una formación, con una edad, ¿no? con una edad y por tanto una experiencia de vida que sin duda ha marcado la historia del país. Entonces es a esta gente a la que se le está juzgando. No son cualquier persona, es gente que yo digo, su edad superará los 50 años, por poner un límite de todos quienes estaban siendo juzgados. Entonces creo que en ese sentido se convierten en un referente no solamente histórico, sino de vida para muchos ciudadanos. Y ahí lo que debe haber es un mecanismo legal, concreto y válido para poder juzgar este tipo de acciones, porque caso contrario caemos en la indefensión también. El día de mañana cualquiera puede acusar a otro de delitos graves o inclusive pueden afectar la honra, la moral del funcionario público, y este queda simplemente expuesto ante la comunidad, y después de un juicio quienes aparecen como víctimas más bien son aquellos que en su momento estuvieron generando el falso testimonio de ser el caso, o generando esta herramienta agresiva, ¿no? Entonces creo que es complicado en términos generales analizar hasta dónde debe ir la parte legal. No sé si es que el tema al fin del día tampoco va únicamente por una parte pecuniaria, o más por sobre eso debería estar el tema de que exista una disculpa pública, el tema de que en efecto se sancione ante la comunidad el hecho de haber expresado cualquier cosa frente a los micrófonos o frente a la sociedad, porque yo creo que hay que ser muy responsable, y sobre todo creo que nosotros que estamos en el día a día de alguna u otra manera involucrados con los medios de comunicación somos responsables de lo que decimos, y tenemos que hacernos responsables de cualquier cosa o cualquier comentario que emitimos de un micrófono. Entonces, en ese contexto a mí me parece perfectamente válido que exista un tema de una sanción moral desde la sociedad en su conjunto, y que esa sanción se vea plasmada en un tema de disculpas públicas o algo por el estilo. Pero después ya pasar a la parte penal me parece que es complicado en una sociedad como la nuestra, y complicado en cualquier parte del mundo. Incluso el monto de reparación, en este caso eran $900,000, lo cual era despropósito quizá, pero como abogado, además, como experto jurídico, Javier, estas formas de reparación moral no existen en la ley, y por tanto pues, el derecho también a la honra se conculca sin mayor protección. Claro, bueno, hay algunas precisiones que se pueden hacer, dependerá de quién emite la información o hace la opinión. En algunos casos pues cabrá la posibilidad de un derecho a la rectificación, si el órgano que ha emitido, la persona que ha emitido este comentario lo hace dentro del marco de un medio de comunicación. En líneas generales yo creo que la idea es poner la menor cantidad de cortapisas al libre flujo de ideas. Eso creo que es el principio básico que anima la libertad de expresión en nuestros países, en nuestra región. Por supuesto eso implica, o mejor dicho, no implica que no haya ningún tipo de regulación. De hecho, la Comisión Interamericana, en particular la Corte Interamericana, con mayor énfasis incluso en sus sentencias, ha sido muy enfática la necesidad de que haya un órgano regulador que tenga la capacidad de aplicar sanciones administrativas incluso. Eso la propia Corte lo ha dicho. Es más, la Corte ha dicho que la obligación del periodismo, y esto es sumamente importante porque la Corte en esto pone un punto de responsabilidad en actores privados, y dice su obligación es equilibrar el debate en la opinión pública. Esa es su obligación, la equidad debe regir
el flujo informativo. Son esos los términos que usa la Corte Interamericana. Es sumamente interesante porque eso va a contramano de cierta idea que algunos en nuestros medios de comunicación, sobre todo algunos dueños de medios de comunicación, han manifestado diciendo que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Y eso realmente dista mucho de lo que se ha realmente dicho en el contexto internacional. La Corte Interamericana, por volver a citar a este órgano tan relevante en materia de derechos humanos, es muy enfática no solo en la necesidad de que haya un órgano, sino, insisto, de que tenga funciones que puedan equilibrar el flujo informativo. Y eso es sumamente interesante porque es algo que va a contramano del discurso dominante. Pero eso es medios de comunicación. ¿Pero qué pasa con los sujetos privados, particulares, que por ejemplo en una red social está constantemente generando un imaginario de, por ejemplo, corrupción sobre cualquiera? Aquí hay una idea difundida, muy equivocada, muy torpemente creída por algunos, de que las redes sociales te garantizan un espacio de inmunidad para la opinión pública. Eso realmente no es así. En varios países del primer mundo, en Estados Unidos, en España recientemente, con un caso que llama muchísimo la atención porque es un caso de sanción penal por publicación de una broma de humor negro en la red social Twitter, que es el caso de una chica que hizo una broma acerca de la muerte de Carrero Blanco, que fue un funcionario de la dictadura, supuestamente el llamado a suceder a Francisco Franco, y fue muerto a través de una bomba que explotó debajo de su vehículo y este voló por los aires. Entonces esta chica ha hecho una broma acerca de que el Carrero Blanco fue el primer astronauta español y tal. Bromas que se han dicho varias veces en muchas partes, pero en particular esta captó la atención de algunos del Partido Popular o vinculados al franquismo en buena medida, y han presentado una acción contra ella y por ejemplo la han sancionado con 1 año de prisión. No voy a justificar eso, me parece que es perfectamente clasificable como un abuso, en este caso tolerado por una ley mordaza, una legislación represiva, la libertad de expresión vigente en España, pero creo que nos lleva a pensar que el hecho de tener acceso a una red social en la cual uno puede opinar con mucha facilidad, porque básicamente para acceder a Twitter lo que necesitas es abrir una cuenta y circunscribir tu mensaje a los 140 caracteres, esos son básicamente los 2 requisitos. Pero eso no quiere decir que no haya ninguna responsabilidad o que estés exento de responsabilidad de lo que digas dentro de esa red social. En Australia, en España, en Estados Unidos hay varios casos de sanciones que se han aplicado a personas que han mal utilizado el acceso a esta red social para manifestar sus opiniones. Yo creo que en esencial el diseño o la regulación de la libertad de expresión tendría que ser muy poco restrictiva y tendría que ser muy poco restrictiva, sobre todo cuando se critica a los funcionarios públicos. Ese es básicamente un primer parámetro, una primera diferencia que hacen los expertos. Creo que en el segundo caso hay un espacio mayor para la discusión, en el primer caso hay una mayor protección de la persona. En ningún caso los reduciría al mínimo, como dice la Corte Interamericana. Debería responderse a los abusos de la libertad de expresión con sanciones penales. Eso creo que debería ser un punto en el cual deberíamos todos estar de acuerdo, y eso implicaría a contramano con algunos de nuestros políticos, porque tanto Rafael Correa como Jaime Nebot son bastante avenidos a este tipo de sanciones, por decirlo menos, y creo que habría que pensar desde la sociedad civil, discutir cuáles son los cambios, cuál es el camino que debería recorrer la libertad de expresión para ser cada vez más libre un Ecuador que se debe preciar de ser democrático. Después de todo, hemos tenido algunos años de estabilidad en los últimos tiempos y creo que eso hay que cimentarlo con un respeto a las instituciones y un respeto a los derechos de las personas que tienen que reflejarse en una legislación congruente con esos postulados. Gracias, Javier. Ahora, Víctor Hugo, lo que sí hemos visto es, como ya nos hemos acostumbrado en los últimos años, un manejo maniqueo permanente en los medios de comunicación. En unos de pronto puede existir una perspectiva, en otros categóricamente hay una condena y un criterio totalmente favorable a, en este caso, las llamadas víctimas de la Comisión Anticorrupción, sin matizar demasiado con los elementos. ¿Qué pasa cuando empezamos a ser un poco también presa de esta manipulación política de cada uno de los elementos que se prestan para información? Bueno, yo creo que hay algunas herramientas que uno puede utilizar. Primero, el televidente, el radio escucha, tiene el poder, porque simplemente puede cambiar de radio, puede cambiar de canal de televisión si es que algo no le place, y en muchos casos tener las 2 opiniones, porque yo siento que gran parte de la ciudadanía por lo que ha optado es porque como hay diferencias de horario, como hay diferencias de horario, entonces escuchan, por ejemplo, un noticiero, escuchan el otro noticiero y sacan sus propias conclusiones. Siempre va a ser difícil ser completamente objetivo, creo yo.
no en periodismo funciona. sabemos que la objetividad no existe, porque finalmente habrá una perspectiva y siempre hay una línea editorial. Exactamente, entonces a partir de Pues, eso, y a partir de eso lo que uno tiene que hacer es buscar como persona que quiere ser informada las diferentes raíces de la noticia para matizar el concepto, para utilizarlo como información propia. Ese es el primer punto. El segundo punto válido, creo yo, que estamos en un momento muy importante en el país. Y comparo yo esto de la posesión del nuevo presidente como la cercanía al 31 de diciembre. Entonces ustedes en el 31 de diciembre ven que todo el mundo empieza con los buenos propósitos y no quiere olvidarse de las uvas y con cada uva va a pedir un deseo. Yo creo que un poco en un país, después de que pasa todo este revuelo electoral, todo este tema que suelen causar las elecciones a nivel mundial, no es un tema solo del Ecuador, es un tema que termina fraccionando el país, fraccionando la opinión pública, fraccionando familias en muchos casos, pero después como que las aguas retornan a su curso y viene un momento esperanzador. Y yo creo que es responsabilidad del nuevo presidente, de Lenín Moreno, tomar ese momento esperanzador para construir espacios de diálogo, para debatir este tipo de temas, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa con las sanciones en cuanto a lo que hacen o dejan de hacer los medios de comunicación? Yo parto de un concepto que desde mi óptica es necesaria una ley de comunicación, pero es necesaria una ley de comunicación con sus matices. Tal vez hemos vivido ya algunos años de esta ley, podemos reformar en algunos aspectos la ley, podemos reformar en algunos aspectos los tipos de sanciones que existen. Por ejemplo, ahora es una locura lo que ustedes comentaban, lo que ocurre en redes sociales, la gente... está desatada, bajo el anonimato puede decir cualquier cosa. Exactamente, y ahí generas un escenario de ventaja y desventaja, porque el anónimo, generalmente bajo un seudónimo, dice y hace lo que quiere en las redes sociales, mientras la persona pública o el funcionario público primero da la cara. Y ahí ya tienes una gran diferencia entre el que está oculto en un seudónimo y el que está dando la cara. Y después, como da la cara, se contiene en decir muchas cosas que el que está bajo un seudónimo piensa que básicamente puede hacer y deshacer. Entonces yo digo, las redes sociales del siglo XXI es lo que eran los estadios en la década de los 70, década de los 80, donde mucha gente iba y se despabilaba gritando todo lo que quiere en contra de los que quieren, y mucha gente en son de broma en las mismas tribunas decía, a este señor solo le sueltan para que venga al estadio y después le tienen en la casa bien agarradito, porque es la única manera de que diga tanta grosería conjunta. Pero ahora uno revisa las redes sociales y encuentra el mismo tipo de groserías y hasta peores. Y bueno, no solamente el tema de groserías, sino ya calumnias que son mucho más estructurales, como las que ofenden la honra, la honestidad, el buen nombre, y en general se olvidan de los derechos pública, la forma de hacer servicio público. Exactamente. Entonces yo creo que las redes sociales han traído cosas positivas, pero también han traído cosas negativas. Creo que en los medios de comunicación es importante tener una ley, pero que es el momento histórico como país, ahora que estamos a puertas de empezar un nuevo gobierno y que existe este deseo de diálogo, porque yo veo que más allá de que cada cual tiene su posición, he escuchado tanto en la gente afín al gobierno como en los opositores el deseo de dialogar. Yo esperaría que el segundo paso sea que no se convierta en un diálogo de sordos, es decir, que cada cual llega con su postura y quiere salir con esa postura ganadora. Un diálogo es la oportunidad en donde uno tiene para negociar y hacer... partir de una negociación, pero de ahí buscar un ganar-ganar, para que finalmente gane el país. Entonces, ha hablado ya Lenín Moreno de una mesa de diálogo para el tema tributario. Yo creo que es importante una mesa de diálogo para el tema de la ley de comunicación, y en general una mesa de diálogo para muchos aspectos que debería generarse inclusive antes del 24 de mayo, es decir, se debería aprovechar este mes que nos queda como para adelantar el trabajo que va a tener después del presidente, que va a ser un trabajo arduo sin duda. Aparte que sería estratégico empezar ya a delinear una cancha para dar tranquilidad a muchísimos sectores que todavía se encuentran, a mi modo de ver, tienes un optimismo grande, querido Víctor Hugo, pero encuentro todavía mucha confrontación, mucho ánimo de
de imponer ciertos pensamientos y de insistir en una división muy agresiva entre un sector y otro. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero justamente en Café Polémico estaremos conversando sobre estos elementos que han ocurrido en las últimas semanas, que han pasado ya las agresiones y que sin duda han desnudado una polarización que la gente pues responsabiliza mucho a Rafael Correa de tal situación. Volveremos con más de esto enseguida con ustedes. Ya volvemos con Efecto Cafeína.